Hola, soy Guillermo Torres Quirós y bueno, pues regresamos a esta videocolumna después de un tiempo de espera por motivos de salud, pero aquí estamos bien. El temazo que nos ha puesto pues a la expectativa en los últimos días, y me refiero a esta sugerencia del presidente en relación a la venta del avión presidencial, convertido ahora en una gran rifa, en un sorteo propuesto por el presidente para que juntando 6 millones de cachitos de 500 pesos se pueda pagar este famoso avión presidencial. Y bueno, la verdad es que hemos visto una cantidad de memes, algunos muy ingeniosos por cierto. Hemos visto la reacción de gente como Dolores Padierna, la vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, diciendo que harán todo lo posible para cumplir con este sueño de la venta de estos boletos de avión para deshacerse de este avión presidencial. Y hemos incluso encontrado la burla internacional. Medios bastante serios como The Washington Post, el New York Times o el propio País han hecho referencia a esta ocurrencia del presidente López Obrador. Y miren, la verdad es que hay que ver el punto aquí desde una mayor profundidad y no dejarnos irnos por esta habilidad que tiene el presidente de meter un tema y hacer que se convierta en no solo un trend topic, se convierta en el tema de sobremesa. Y es que claro que suena absurdo la venta de un billete de lotería y sacarte un avión de millones de dólares, un avión que aparte es enorme, un avión que fue el que se utilizó de alguna manera como una propaganda política en el proceso electoral del 2018. Recordemos cómo López Obrador de forma constante decía que ese avión ni Obama lo tenía, y cómo desde el 1 de diciembre pues dio la orden de que el avión se saliera del país y estuviera estacionado durante un año en los Estados Unidos, pagándose renta de ese avión. Pero les digo, vayamos al fondo. El fondo es que el presidente sale en los momentos en los que encuentra crisis para soltar un tema, hábilmente desenvolverlo en la mañanera y una vez desenvuelto en la mañanera, generar polémica. Porque claro que va a generar polémica una rifa de un avión, pues un avión que yo no me imagino a una persona, a lo mejor de la sierra, ganándose un avión de esas dimensiones. ¿Qué va a ser? El mantenimiento, el costo de todo lo que tiene que ver alrededor, pues es enorme. Entonces, pues esos son esos absurdos, pero el presidente lo hace a propósito. No podemos nosotros hacernos de la vista gorda. Claro que el presidente lo hace a propósito, claro que sabe el timing, como se dice en el argot. Claro que el presidente conoce los huecos del sistema. Y hay que recordar que el presidente tenía una serie de cosas encima que lo estaban cuestionando y haciendo perder poquito su credibilidad. Me refiero al tema del INSABI, todo de lo que tiene que ver con este instituto que acabó con el Seguro Popular, llegó para instalarse, pero que desde su arranque demostró deficiencias que el propio presidente, que el propio gobierno ha tenido que reconocer, que tardará un tiempo en que las medicinas sean gratuitas como lo prometió el propio López Obrador. Y a esto del INSABI hay otro tema también importante, el tema de la inseguridad. Los más de 30,000 muertos de la actual administración. Y es que si bien el presidente fue a Sonora a ver a los de Varón, a dar el pésame, incluso se le ponchó la llanta, esas cosas que solamente le pasan a López Obrador, pues en el fondo el síntoma de haber encontrado en estos días muertos militares en Reynosa, de ataques en la zona del Bajío, en Guanajuato, donde están las cifras que dan escalofríos. Bueno, pues todas estas cifras de la delincuencia, estos casos, pues claro que van conmoviendo al país y claro que deben de preocupar al gobierno. Y entonces el presidente saca esta clásica cortina de humo, algunos le llamaban la famosa caja china en el pasado, el avión presidencial.
Y es una demostración de esa habilidad y de ese encuentro, que ni los propios funcionarios del gobierno, ni siquiera el responsable de comunicaciones y transportes de este país, sabía de la ocurrencia del presidente. Y es más, todavía el presidente ha dicho en conferencia de prensa, en la famosa mañanera, oigan, díganme, háganme preguntas, si quieren les hablo del avión. Claro, porque sabe que el avión desvía la atención de estos temas, que son los temas que están pegándole fuerte al gobierno. Y me faltó un tema que es importantísimo, el tema de la economía. Ya dijo el Fondo Monetario Internacional que se prevé que México tenga un crecimiento en 2020 del 1%. Ojo, hay que poner atención, porque cuando el Fondo Monetario Internacional en el mes de enero pronostica el 1%, lo más seguro es que terminemos el año con un decrecimiento. Así suelen ser las estadísticas y los números. Es raro cuando de repente un país remonta en un mismo año en materia económica. Son las realidades del propio López Obrador, son las realidades de la 4T, son las realidades de un gobierno que quiere taparnos los ojos con babosadas, con narrativas que de alguna manera se pueden manipular. Pero, ¿y los millones de mexicanos que hoy en día están sufriendo las inclemencias de la pobreza, de la inseguridad? ¿Dónde van a estar ellos? ¿En ese avión si se lo ganan? Es una buena reflexión que tenemos que hacer. Ojo, no digo que no veamos los memes ni que nos divirtamos y hagamos burla, pero recordemos cuál es el fondo. El fondo es muy clarito, es desviar la atención, porque López Obrador sabe perfectamente que manejando la comunicación y la agenda seguirá teniendo una buena percepción. ¿Qué quemón se dio pues el gabinete jurídico de este país? Y me refiero a una serie de personajes que la semana pasada fueron al Senado a presentar 14 un paquete de reformas a 14 artículos de la Constitución y a la vez la presentación del Código Penal único. Y digo que quemón se dieron porque personajes como Alejandro Gertz Manero, el fiscal general, como Julio Scherer Ibarra, el consejero jurídico de la presidencia, la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acompañados de los coordinadores de las bancadas, Ricardo Monreal, el dueño del Senado y el titular de Morena en dicho órgano legislativo, así como Miguel Ángel Mancera, el propio Miguel Ángel Osorio Chong, presentes para dar a conocer lo que sería pues esta gran propuesta del presidente, un paquete de reformas para cambiar de tajo al Poder Judicial y hacer cambios en la vida diaria de la impartición de justicia en este país. Pero nos quedamos con la gran expectativa. No se presentó tal documento. ¿Qué pasó ahí? Hay muchas versiones. Pero la lógica nos marca dos importantes. Y esto a través de declaraciones de otros actores. Y es que ni el Poder Judicial, representado en su máximo órgano en la Suprema Corte de Justicia, es decir, los ministros, ni los propios senadores sabían de qué se trataba esa iniciativa y se sentían incluso, pues, de alguna manera no tomados en cuenta en lo que podría ser una gran reforma al Poder Judicial que no se da desde 1996 con Zedillo. Y claro que la opinión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia es sumamente importante, porque los ministros son los que de alguna manera pues van a poner la impartición de la propia justicia, y esto se va aplicando en todos los niveles del Poder Judicial. Y en el tema del Código Penal, el no tomar en cuenta no solo al Senado, sino a los congresos estatales, porque nos estamos enterando que en ese Código Penal único hay ciertos delitos que van a dejar de tener sus distinciones por estado. Hay que recordar que en este país, en esta integración multicultural, pues hay formas de ver y de pensar distintos. Hay usos y costumbres que hacen de alguna manera el rasgo distintivo entre quien vive en Tijuana con el que vive en Mérida, el que vive en Zacatecas con el de Veracruz, el que vive en Puebla con el de Tampico, o el que vive en Acapulco con el que vive en Cancún. Claro que los usos y costumbres son distintos, y poner todo en ese paquete a todo el país, híjole, hay que preguntárselo
a todo el país, ¿por medio de dónde? De los congresos locales. Y bueno, para no ser la historia larga, no se presenta el documento. Ya por ahí se empezó a filtrar a diversos lados un documento de más de 600 hojas en los que se tratan de dar cambios, algunos radicales, a la forma de esa impartición de justicia. No ha faltado la crítica. Hay quien dice, hay que revisarlo, que si se permite ya el espionaje, que si se va a permitir la tortura, que si van a eliminar algún número de plazas de jueces. La verdad es que eso son cosas que tenemos que estar mucho más enterados. Lo que podemos nosotros ver también en el fondo es ya una gran división en el gobierno federal, en Morena, digamos, en este tema en específico, entre dos bandos. Por un lado tenemos a un Alejandro Gertz Manero, que ha sido crítico de la forma en la que se ha impartido la justicia en la 4T, ha sido un señalador de quien podríamos decir es la figura clave de la actual administración o quien se lleva los reflectores, y me refiero al titular de la Unidad de Investigación Financiera, Santiago Nieto. Y es que Gertz Manero ha señalado que se ha empezado a hacer la práctica común de eliminar la presunción de inocencia, algo que por cierto en el pasado, recordemos, hizo que un personaje como Florence Cassés hoy pudiera estar en libertad. Y bueno, en este caso, en el caso de este conflicto de estos grupos, vemos por un lado esta banda entre Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico, un hombre muy cercano al presidente, y vemos al propio Gertz Manero haciendo una guerra de luchitas contra una Olga Sánchez Cordero y contra el propio Santiago Nieto, y ahí encima por ahí Alejandro Encinas. La verdad es que eso está convirtiéndose en un revoltijo y tendrá un papel sumamente importante Ricardo Monreal, que será el que tendrá que poner las piezas del ajedrez y acomodarlas si quiere el presidente que salgan esas 14 reformas constitucionales propuestas en el tema judicial. La verdad es que el tema se ve complicado si no hay un verdadero consenso. Ojo, podría aplicarse la megaplanadora que ya hemos visto, pero en el Senado por los números están obligados a hacer algunos acuerdos. Vamos a ver si les da la capacidad o no, y si son valientes el 1 de febrero de presentar el documento del Código Penal Único que ya habían trabajado y presentado, en el que se eliminan delitos como el aborto, en el que se ponen penas por la discriminación y en el que, entre otras cosas, pareciera que se quiere eliminar la soberanía de los estados de la República. Y por último, hablemos de, digamos, dos puntos que deben de ser para un análisis y una reflexión sumamente profundos. Y es que ya hicimos referencia a Santiago Nieto, este personaje que ha tomado un protagonismo importante porque hace el papel, digámoslo así, de el humeador de la cortina de humo. Es decir, es el que instala la cortina de humo porque de repente hace declaraciones filtrando investigaciones que no son públicas. Y entonces de repente dice, se está investigando a fulanito, a sutanito le están haciendo tal cosa, y va soltando información. La hace de forma muy estratégica en ciertos momentos. Y ahí voy con otro elemento que ya mencioné y que vale la pena hacer una verdadera reflexión y análisis. Me refiero a la conferencia mañanera. Vean ustedes cómo Santiago Nieto o la conferencia mañanera se convierten en esos actores en los que cambian los temas de discusión del momento. Podríamos decir que López Obrador, cuya habilidad para comunicar es extraordinaria, ha metido más elementos a esta dinámica de la 4T. Es decir, ahora se utiliza a un funcionario público, al titular de una unidad, ni siquiera es una subsecretaría, es una unidad de investigación, para ser de alguna manera el exhibidor número uno y filtrar que si se investiga a los grandes capos de la corrupción en este país o a los que huelen a ser enemigos del gobierno. Y López Obrador entonces se monta en su macho en una conferencia mañanera en donde no quiere informar cosas que obviamente le pueden perjudicar,
nunca quiere hablar de Morena, nunca quiere hablar de los temas fiscales, ni de los temas económicos. Y cuando personajes de la talla de Jorge Ramos van y lo cuestionan del tema de seguridad, pues dice, eso arde, eso duele, o tengo otros datos. La verdad es que estos dos elementos se han convertido en los elementos que de alguna manera logran la gran distracción de los problemas que existen de fondo en estos tiempos actuales. Y aquí viene otra vez la gran pregunta: ¿dónde está la sociedad civil organizada? ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde están los contrapesos? Híjole, o no hay habilidad, o no hay creatividad, o estamos viviendo momentos en los cuales la capacidad de los distintos actores políticos está cada vez más minimizada. Y es que en este año vamos a encontrar la renovación del Congreso de Coahuila y la renovación de ayuntamientos en Hidalgo. Dos elecciones locales pequeñas que no tendrán mayor implicación política. Pero en 2021 estaremos viendo la renovación de 14 o tal vez 15 gobernadores. Estaremos viendo la renovación de la Cámara de Diputados. Estaremos viendo la renovación de prácticamente casi todos los congresos locales del país y más de la mitad de los ayuntamientos. Y la gran pregunta es, ¿la dinámica política seguirá como ahorita? Es decir, la única voz en el desierto será la mañanera y la única voz para distracción será la de Santiago Nieto. ¿Dónde están esos grandes actores políticos? Es más, la pregunta es, ¿dónde están los Muñoz Ledos, los Cuauhtémoc Cárdenas? ¿Dónde están esos personajes que de alguna manera representaron una voz de la oposición dentro de la izquierda mexicana? Y bueno, ¿qué podemos decir del propio PAN? Es un tema para preocupar a todos, porque si seguimos con esta dinámica de comunicación de aquí a el próximo año, híjole, no se ve que la oposición vaya a ganar y conquistar espacios. Es más, vamos a seguir divirtiéndonos de los memes que por lo menos nos harán el día, porque no sé qué dirán nuestro bolsillo y nuestra seguridad. Recuerden escucharme todos los lunes a las 7:30 de la noche en el 90.5 de FM, tercera emisión con Esteban Arce, ahí en Comentario Político. Al igual pueden buscar en Radio Anáhuac el podcast Realidades y Coyunturas con un servidor. Hasta la próxima.